Mateo capítulo 26, versículo 18, lo tienen también en casa, léanlo conmigo todos al unísono. Dice así, a ver, como que estoy equivocado, perdón, déjenme checar la cita. Capítulo 20, dije capítulo 26. Ahora, el versículo 28. Sí, había yo dicho el versículo 18, lo equivoqué rotundamente, mil disculpas. 28, 26, 28 de Mateo. Dice la palabra del Señor así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Siéntense, por favor, hermanos, y hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que esta mañana nuestra vida sea edificada con la palabra, nuestra fe sea fortalecida al escuchar, al recibir el mensaje preparado para este día. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Hoy en día, muchos hermanos, quizá con muy buenas intenciones, hablan de pactos. Incluso hay iglesias que así se llaman, iglesias del pacto. Y está bien que nosotros veamos esta mañana, ya que hemos venido tomando como punto de partida al pueblo de Israel que sale de Egipto y que va caminando en una travesía muy complicada, muy difícil, pero con una meta bien definida, la tierra prometida. No van a la deriva, no van a ver a dónde llegan, no, sino tienen una meta bien definida, la tierra prometida. Y en ese trayecto, Dios los lleva con bendición. Dios los lleva, dice la Escritura, en alas como de águila. Así los va a llevar hasta Canaán. Así los va a hacer victoriosos, conquistadores, pueblo en realidad muy, muy especial. Éxodo capítulo 19 y versículo 6 dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, gente santa, real sacerdocio. Palabras que se van a repetir en 2 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido. Son palabras realmente hermosas y muy agradables. Pero Dios les pone una condición: tienen que andar en sus caminos, tienen que caminar bajo su ley, o sea, bajo la ley de Dios. Tienen que ser obedientes. Y el apóstol Pedro está escribiendo ya en el Nuevo Testamento y recuerda esas palabras para aplicarla a los creyentes en Jesucristo. Todo esto nos hace pensar en que hablar del pacto, o hablar de este pacto tan específico, es hablar de algo muy especial. Por lo tanto, tengo que hacer una advertencia. No todos los pactos que ustedes van a ver en la Biblia son como que aplicables a la vida diaria o de manera personal. Por ejemplo,
En Génesis, capítulo 17, versículos 4 al 14, Dios hace un pacto con Abraham. Ahí hace un pacto. De hecho, el mismo nombre de Abram, así era conocido en Ur de los Caldeos. Abram, Ab quiere decir padre, Ram, grande o enaltecido. Entonces, Abram es padre enaltecido. Pero Dios en determinado momento le dice, ahora no va a ser Abram, ya no va a ser Abram, sino va a ser Abraham. Por eso nosotros lo entendemos como Abraham. Ab, padre, Raham, de multitudes. Muy parecido, pero tiene un significado muy profundo. Dios está haciendo pacto con este personaje del Antiguo Testamento y le dice que su descendencia será, pero tremenda, nadie va a poder contar. Y además de ser de bendición a las naciones, ahorita vamos a ver eso, pero en Génesis capítulo 17, versículos 4 al 14, se establece un pacto específicamente con Abraham y su descendencia. No lo vamos a leer, pero vean ustedes en su Biblia y alguien dígame de qué se trata. Alguien dígame de qué se trata. Así, un vistazo rápido. ¿Nadie? Sí, pero el pacto es ahí de la circuncisión. De la circuncisión. ¿Ah? Todo varón nacido en tu casa será circuncidado. Y cuando Dios le dice que se tiene que circuncidar él, y tiene que circuncidar a todos los varones que hay en ese momento en su casa. Ya eran grandes y con los métodos no quirúrgicos de aquel entonces, o con los métodos quirúrgicos muy quizá primitivos, así se tenían que circuncidar. Y luego dice, y todos los que nazcan en tu casa, tus descendientes, a los 8 días de nacidos, deben ser circuncidados. Y entonces, ese es un pacto que Dios está haciendo con Abraham y su descendencia. Por eso es que la iglesia cristiana entiende esto y no lo practica, no lo practicamos, al menos de manera religiosa. Ya por otros motivos médicos es otro asunto y ahí tiene que intervenir la ciencia, la medicina, pero desde un punto de vista religioso no lo practicamos. Entonces tenemos que ser congruentes. Hay cosas que nosotros no practicamos y lo vemos en la Biblia como pacto, pero decimos, no, eso no es para mí, es para la descendencia de Abraham. Yo no soy descendiente de Abraham, yo soy mexicano y soy poblano específicamente. Algunos de ustedes son tabasqueños, ¿verdad? Y otros son de Veracruz, donde solo, ¿cómo dicen? Solo Veracruz es bello. Y otros son de otros lados. Bueno, pero no somos judíos, no somos descendientes de Jacob. Sin embargo, hay otros pactos que encontramos en la Biblia y esos hay muchos hermanos que los quieren practicar. Y yo he visto hermanos que practican pacto de sal, porque está escrito en la Biblia que hagan pacto de sal y lo hacen. Y otros se cuelgan del pacto de Dios con David y quieren establecer el nuevo tabernáculo y cosas que eran para David. Entonces, aunque es un pacto de la circuncisión con Abraham, entendemos claramente que no es para nosotros, es solo para los judíos. Y ahí es donde tenemos que ser congruentes. Por eso vamos a remitirnos
directamente a cuál pacto o de qué pacto se trata. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, se me hace muy interesante. Vean ustedes cómo dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí es donde entramos nosotros. Recibimos bendición porque se habla de todas las familias de la tierra. Parte de estas palabras son aplicadas directamente a Abraham y únicamente a él, pero en esta partecita dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que nosotros entendemos como un pacto muy abierto para todos nosotros. Ahora, la palabra que se usa en griego, diateke, da a entender pacto, pero también da a entender testamento. Entonces nosotros como cristianos entendemos que nuestra Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es solo una definición literaria, no, sino el Antiguo Testamento también se puede ver como el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y ahí ya entendemos perfectamente de qué estamos hablando. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es el que Dios hizo con esos grandes hombres, con Abraham, especialmente después con Moisés y el pueblo de Israel. El pacto que Dios hace con el pueblo de Israel y que está ahí en Éxodo capítulo 19, que ya les mencioné, habla de obediencia a las leyes de Dios. Y ustedes van a ser para mí un especial tesoro, van a ser para mí un real sacerdocio, gente santa, etcétera, etcétera. Ese pacto directamente lo establece con el pueblo de Israel y le dice que tiene que cumplir con las leyes de Dios, tiene que obedecer las leyes de Dios. Y en el capítulo 20 de Éxodo comienzan una serie de leyes con los 10 mandamientos que ustedes quizás sepan hasta de memoria. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no deshonres el día del Señor, respeta el día de reposo, y honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Son 10 mandamientos que se tienen que respetar, pero de esos 10 mandamientos vienen otros más que algunos llaman mandamientos ceremoniales y mandamientos humanitarios y mandamientos éticos, morales y muchísimos más que tienen que ver con nuestra vida diaria. Ahora, muchos piensan que eso es del Antiguo Testamento y ahí se habla hasta del dinero. Ahí se habla de ofrendas y diezmos y de primicias. Y muchos hoy en día argumentando precisamente que eso fue un pacto de Dios con los judíos y que ya no tiene que ver absolutamente con nosotros. Muchos piensan así. Sin embargo, en la Biblia nunca encontramos que los mandamientos de Dios quedaron en el pasado. Nunca encontramos que los mandamientos de Dios ya fueron abolidos. Nunca encontramos que los mandamientos de Dios ya se acabaron. Porque Dios, hermanos, lo que habla una vez
es su palabra viva y es eficaz y es de todo el tiempo. No muere, no se acaba, no pasa de moda. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Entonces esto tenemos que ir entendiendo, porque nuestra fe se puede ver tambaleada si no entendemos perfectamente lo que Dios nos está hablando. Entonces, quedamos que la ley de Jehová no ha pasado de moda. Y cuando les dije que la palabra que se usa en griego para definir pacto o testamento es la misma, diateké. Se puede entender como pacto y se puede entender como testamento. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto es un convenio, un acuerdo, es un concierto, es una alianza entre dos partes. Yo ofrezco esto a cambio de lo que tú ofreces. Es como cuando se usaba el trueque en los mercados, en las plazas, en el México prehispánico, y en algunos lugares todavía se ocupa. ¿Verdad? Van a comprar un marranito y dice, te traigo 2 bultos de maíz y te los cambio por un marranito. Y pues, ese es el trueque. No hay dinero, no hay moneda. Y como van las cosas, a lo mejor llegamos otra vez al trueque, ¿eh? Así como van las cosas. Pero el médico, doctora, así le hacía también, ¿verdad? Llegaba el enfermo y todavía en algunos lugares, algunos ranchos, ¿verdad? Llega el enfermo, no tiene con qué pagar, pero lleva una gallinita, ¿verdad? Y el médico sabe que son usos y costumbres, o sea, es un convenio, es un pacto, es una alianza. Te doy y recibo, te doy y recibo, es un pacto. Ahora, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, tú vas a ser mi especial tesoro, yo voy a ser tu sanador, ninguna enfermedad vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Son bendiciones, bendiciones que vienen de lo alto. Y dice, pero tú tienes que obedecer, obedecer. Si mis mandamientos obedeces, si mis leyes tú obedeces, yo seré tu Dios, yo seré tu sanador. Ninguna enfermedad de las que vinieron sobre Egipto vendrá sobre ti, ninguna plaga, porque me obedeces, ¿verdad? Es una condición, es una alianza que se está estableciendo entre dos partes. Dios da y pide, siempre hay condiciones. A diferencia de testamento. Testamento, mis hermanos, es muy, muy interesante, porque el dueño, el amo, el patrón, el señor, el hacendado, el rico, sus bienes los puede repartir como él quiere. Entonces se han dado casos de hombres que heredan hasta su perro. Tienen mucho dinero y no saben a quién heredar. Y entonces ellos quieren heredarle a su perro, otros le heredan a una institución de beneficencia. Hay quienes le heredan al sobrino, y hay muchachos que andan buscando un tío rico a ver si les hereda algo. Siempre, ¿verdad? Hay gente que anda buscando a ver si el abuelito les hereda algo. Y bueno, pues, y hay muchachos que se pelean por la herencia. Y hay otros que llegan ante papá y le exigen la herencia, como el joven que está en Lucas capítulo 15. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. O sea, lo que me vas a heredar mañana, entrégamelo de una vez. Los abogados dicen, ¿y quién les dijo que el papá tiene la obligación de repartirles los bienes? El acervo o el patrimonio que pertenece a una persona es exclusivamente de esa persona y de su esposo, de su esposa, o sea, del matrimonio, lo que adquirieron juntos como matrimonio. Y ellos tienen primero la obligación de que entre ellos tiene que ser repartido, pero solo ellos tienen el derecho de dárselo a quien le corresponde. Es decir,
cuando un hombre fallece, ¿a quién se le va a quedar lo que ha atesorado? Esa es la pregunta que se le hace a aquel hombre que atesora riquezas y dice, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has atesorado, lo que has guardado, ¿a quién se le va a quedar? Yo creo que no tenía ni hijos, y a alguien se le tiene que quedar. Entonces él tiene el derecho de que en vida dice, bueno, cuando yo me muera, si me sobra algo de lo que yo tengo ahorita, se lo heredo ¿a quién? Y tiene que decir él ¿a quién? Ese es el testamento. Ahora, el testamento tiene la particularidad de que lo puede cambiar cuantas veces quiera y en el momento que quiera. Así que usted puede hacer su testamento ahorita, saliendo del culto. Bueno, creo que no hay servicio notarial, ¿verdad? Pero mañana mismo puede ir a una notaría y decir, quiero heredarle a mis 4 hijos, a mis 6 hijos, o a mis 10 hijos, o a mis sobrinos, o al pastor, le quiero heredar mi casa. Usted puede hacerlo. Y la próxima semana puede ir y decir, vengo a hacer un Nuevo Testamento o a otra notaría, vengo a heredar ahora lo que yo tenga al morir, quiero que se lo entreguen a la Cruz Roja, o quiero que se lo entreguen al grupo musical de Filadelfia, o quiero que se lo entreguen así. Puede cambiar sin problema alguno. Eso es de lo que estamos hablando. Dios cambió su testamento. Había dado una serie de bendiciones casi exclusivamente para el pueblo de Israel. Y esas bendiciones, ese testamento, lo estaba dando para el pueblo de Israel, y se firmaba o se firmó con sangre, la sangre de los corderos, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros. Era una serie de sacrificios, y el pueblo de Israel mantenía firme ese pacto. Recuerden que pacto y testamento vienen de la misma palabra. Hay una pequeña diferencia, pero ahí se entremezclan. Por ejemplo, el testamento, cuando alguien muere y dice, le dejo todos mis bienes, se los dejo a mi hijo mayor o a mi hijo el menor. Los demás no les toca nada. A los demás no les toca nada. Entonces, es totalmente libre ese testamento, pero a la hora de que hay una muerte, de que ya muere el testador, el que reclama la herencia debe de comprobar su identidad, debe de decir, yo soy el hijo mayor y aquí está mi acta de nacimiento y aquí están las pruebas de que soy el hijo mayor. Y resulta que a la mera hora el hombre como mexicano, tuvo un hijo o 2 o 3 antes que él, y él se creía el mayor. Y se pone vivo y llega y dice, no, yo soy el mayor, yo nací antes y soy hijo legítimo o soy hijo biológico de esta persona. Y aquí está mi acta de nacimiento. Y comprueba que es el hijo mayor. Y el otro ya no puede recibir la herencia. Entonces, el testamento también está condicionado. Por eso hablamos de condiciones que se tienen que cumplir para demostrar la legitimidad de la herencia. Bueno, esto nos lleva entonces, mis hermanos, ya a pensar en algunas cosas muy interesantes. Dios le pone a Abraham y a su descendencia, a través de Moisés, por las leyes, le habla de cumplir con esos reglamentos. Le habla de, como habíamos dicho, de obedecer, ¿verdad? De las condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Y al pueblo de Israel le impone que debe de hacerlo con sacrificios.
aparte de la obediencia a las leyes, o parte de las leyes eran los sacrificios. Y siempre los judíos ofrecían y ofrecían y ofrecían becerros, vacas, corderos, chivos, palomitas. Eran un sistema de sacrificios que estaban derramando sangre, porque dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces el pueblo tenía que entender: soy pecador y vengo a ofrecer un sacrificio por mi pecado. Y entonces ofrecía el sacrificio y Dios aceptaba ese sacrificio. Pero con el tiempo el pueblo de Israel relajó totalmente el pacto. Ya no cumplía las condiciones. El pueblo de Israel ya, por decir algo de los corderos, ya no tomaba un corderito desde que nació, lo elegía y lo decía: este es el sacrificio para el próximo año, y lo guardaba en su casa, lo cuidaba, se encariñaba con él, finalmente tenía que vivir con él los últimos 10 días, tenía que vivir con ese corderito en su casa, cuidarlo, que no le pasara nada, y finalmente el papá tenía que llegar ante los sacerdotes a la puerta del tabernáculo o del templo, y él mismo tenía que enterrarle el cuchillo. Ahora, eso a todos ustedes que han convivido con un perrito, con un gatito, ¿verdad? Con un conejito. ¿Dónde está Abby? Siempre estábamos diciendo: vamos a comer conejo, Abby. Y decía: no, porque ama a su conejito, porque ama a su mascota. Entonces el corderito más o menos era esa la figura, tenía que amarlo. Y a la hora que lo llevaba ante los sacerdotes en el templo, tenía que enterrarle el cuchillo. Imagínense el dolor que sentía aquel hombre. Y decía: es que, ¿por qué tengo que matar a esta ovejita inocente? Y tenía que hacerlo. Y eso era una figura de Jesucristo. Esos sacrificios demostraban al pueblo de Israel su propio pecado, su maldad, que estaban separados de Dios. Levítico 17:11 habla precisamente de esa sangre derramada para encontrar paz con Dios, porque ahí había unas emociones y unos sentimientos amalgamados. El sacrificio también nos mostraba que hay un camino abierto a Dios, como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia a través de Jesucristo. Es lo que Dios les está enseñando. Hay un camino abierto para llegar a Dios. Además estaba hablando con los sacrificios de Jesucristo, que iba a venir para tomar el lugar de ese cordero. Cuando Juan el Bautista lo identifica, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, había propósitos y estaba bien conformado este sacrificio. No era cualquier cosa, pero el pueblo de Israel relaja los sacrificios y en determinado momento ya no llevan un corderito al que aman, con el que se sienten encariñados y le meten el cuchillo ellos mismos. Ya nada más iban al mercado a comprar a cualquier ovejita que veían y se trataban hasta los precios, ¿no? ¿Cuánto por esta oveja? Dame 20 denarios. No, te doy nada más 5. No, dame 7. No, dame. O sea, ¿cómo se le llama? Esa mercadotecnia, ¿verdad? Ya entró en acción, ya no les dolía, ya nada más llevaban por cumplir un requisito, por cumplir un sacrificio, y eso a Dios no le agradó. Por eso es que en determinado momento el Señor dice:
Voy a hacer un nuevo pacto, un nuevo testamento, porque ya lo están echando a perder. Ustedes mismos ya lo están caducando. Voy a hacer un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y eso se cumple cuando viene Jesús. Y Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo capítulo 26, versículo 28 que leímos, ahí encontramos ya a Jesús diciendo que Él va a derramar su sangre. Él es el Cordero que presentó Juan el Bautista, y Él va a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Y le llama del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en que Dios le dice a Jeremías: en los postreros días voy a escribir un nuevo pacto y lo escribiré en la tabla de tu corazón. Jeremías 31 al 34 lo describe muy bonito cuando dice: ya no habrá quien se levante para decir yo les enseño, yo les quiero enseñar, yo les quiero mostrar el camino. Yo voy a escribir mis mandamientos en la tabla de tu corazón. Les voy a poner un corazón de carne. Ya no será un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y ustedes van a entender y van a conocer a Jehová desde su corazón, en lo más profundo de su alma. Mis amados hermanos, es una relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Cuando viene Jesús, aquí viene algo que debemos de entender también. El pueblo de Dios, acuérdense que el pacto era con el pueblo de Israel. Nosotros no teníamos nada que ver. Entonces, si nosotros nunca, como gentiles, nunca tuvimos un pacto con Dios, no podemos hablar de un nuevo pacto. Son los judíos los que tenían un pacto con Dios, y ahora Dios va a establecer un nuevo pacto con ellos. Pero dice Juan capítulo 1: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Gálatas, el apóstol Pablo a los efesios y a los gálatas les dice que ahora somos un pueblo. Ya no hay, en Cristo ya no hay judío y griego, ya no hay judío y gentil. En Cristo ahora somos iguales. Nos llamó para que formáramos una sola familia. El requisito ahora no es ser hijo descendiente de Abraham. Ahora el requisito es creer en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo, si son judíos, tienen que creer en Jesucristo. Ningún judío puede presentarse para decir: es que yo soy descendiente de Abraham, soy legítimo heredero. No puede reclamar ese testamento y decir: yo soy legítimo heredero de Abraham. Dios cambió el testamento. Alguien puede llegar ante un juez y decir: yo tengo el testamento que mi padre escribió en 1980. Aquí está y yo soy el heredero. Y el juez saca otro, o puede llegar otra persona para decir: yo no soy hijo de este señor, pero aquí está un testamento que escribió hace apenas un año. Es más nuevo. Y entonces el nuevo, ¿qué hace con el viejo? Lo destrona, por así decirlo, lo hace a un lado. Entonces ningún judío, yo amo a los judíos, amo al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, a los descendientes de Jacob. Yo los amo y oro por ellos, porque esto es bíblico, porque son el pueblo de Dios, efectivamente. Pero ningún israelita, ningún judío llegará delante de Dios para decir: yo soy, aquí está mi linaje, soy descendiente directo de Rubén. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis chosnos, todo mundo viene de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Nadie puede llegar y decir: yo, aquí está, he reunido mi genealogía y soy descendiente, pero legítimo de Judá.
o de Leví o de Isaacar y reclamar para sí alguna herencia. Porque ahora se levanta Moy, ahora se levanta Roberto, ahora se levanta Jeremías, ahora se levanta Arturo, ahora se levanta Ari, ahora se levanta Elizabeth. Bueno, hay varias Elizabeth. Todas las Elizabeth se levantan hoy. Bianca, Carmen, y llegan y le dicen, yo soy hijo de Dios porque creí en Jesucristo, creo en Jesucristo. No tengo derecho al pacto o derecho al testamento por no ser descendiente de Abraham, pero tengo derecho al testamento, a la herencia, a las bendiciones, porque creo en Jesucristo. Terminemos esta mañana, entonces enfatizando el requisito. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ningún lado vamos a encontrar en la Biblia y en ningún otro documento que Dios se compromete a que no nos pase nada en este tiempo. Pablo, que fue un legítimo judío, pero también fue un ferviente adorador de Jesucristo, creyente de todo corazón, entregado con toda su alma a Jesucristo. Nadie puede dudar de la fe del apóstol San Pablo. Él dice, he sido azotado muchas veces por los mismos judíos. 39 azotes recibió, varias veces, apedreado. Alguna vez lo dejaron en Listra, lo dieron por muerto. Naufragó como si Dios no hubiera ido con él. Creo que él es de los pocos que pueden decir, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas cuando el barco se hundió y yo pude salvarme por una tablita? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando no me creyeron que yo era una buena persona y me azotaron, me abofetearon, me apedrearon? ¿Dónde estaba? Podía reclamar, pero él dice, no, con gusto llevo las marcas de Cristo, con gusto sufro por Cristo. Y cuando le dijeron un día, si vas a Jerusalén, te van a amarrar las manos, mira, así como, ¿se acuerdan de Agabo que se tomó el cinturón de Pablo y se amarró las manos y dijo, el varón dueño de este cinto, dice el Espíritu que cuando llegue a Jerusalén, así lo van a amarrar? Y dice los hermanos dicen, Pablo, ese es tu cinturón. Y pues no vayas a Jerusalén, mira, Dios te está... Con gusto no solo dejo que me amarren, que me maten si quieren, con tal de dar testimonio de Jesucristo. Aleluya. Eso es creer en Cristo, mis hermanos. Eso es creer en Cristo. Eso es fe. Creer en Cristo no es solamente adorarlo cuando me va bien. En ningún lado las Escrituras dicen que nos va a ir bien, completamente bien, si creemos en Jesús. Pensamos que por una simple oración, pensamos que por un simple yo creo en Jesucristo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, mis ventas ahora van a ser al 100. Ahora sí voy a vender y vender y vender como pan caliente porque ya restablecí mi comunión con Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros. Aleluya. No oí ni un amén. Pero aunque no me lo crean, la Biblia dice que Dios va a estar con nosotros. Y esta mañana yo estaba viendo a 3 jóvenes
entregados, apasionados por la obra de Dios, en fidelidad, en convicción, en santidad. Vivían, pero así, íntegros. ¿Y saben dónde los vi? ¿Saben dónde los vi que cayeron? 3 jóvenes que yo he admirado toda la vida. Los vi en el horno de fuego. El rey malvado y los enemigos los echaron al horno de fuego. ¿Por qué? Por su santidad, por su fidelidad a Dios. O sea, tu santidad, tu fidelidad, tu honestidad, tu vida íntegra en Cristo no te salva de las tribulaciones. Pero no estaban solos. Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Eso es lo que prometió. Él nunca dijo, no vas a caer al horno de fuego. Él nunca dijo, no vas a pasar por las aguas. Él nunca le dijo al pueblo de Israel, vas a ir por el desierto, pero vas a ir en una carreterita que ya te tengo bien preparada. No, en el desierto encontró baches, en el desierto encontró rocas, en el desierto enfrentó tormentas de arena, en el desierto enfrentó víboras, serpientes ardientes que los mordían y moría instantáneamente. En el desierto enfrentaron el tedio de comer siempre lo mismo, siempre maná. Se fastidiaron. Dios no prometió que iban a vivir entre rosas. Dios prometió, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Qué más bendiciones queremos? Pues todavía hay otra, porque Dios le dijo al pueblo, y vas a entrar a la tierra de fereceos, amorreos, heveos, fereceos, todas aquellas naciones que habitan la tierra de Canaán van a caer y tú vas a poseer la tierra, vas a habitar casas que no edificaste y vas a comer fruta de árboles que no sembraste, vas a gozar de una tierra que fluye leche y miel. Hay todavía una bendición, pero tienes que ser constante. Eso no ha pasado de moda. Eso no terminó. Cristo no vino para abolir la ley de Dios. Solo cambió el testamento, solo cambió el pacto. Pero la ley de Dios está en pie. Si alguien piensa que como ya Cristo cumplió la ley, entonces yo ya puedo pasarme la vida así bien ligero, está equivocado. Hoy en día se requiere fe, fidelidad, integridad, santidad, confianza en mi Jesús. Hoy en día se requiere carácter cristiano más que nunca. La vida se nos está yendo de las manos. La vida se nos está acabando. Hoy, muchos que deberían estar entre nosotros ya no están, se fueron. Muchos santos ya me han antecedido y recuerdo con dolor a hermanos, a siervos de Dios que deberían estar predicando la palabra de Dios ahorita, que son como 1000 veces mejores que yo. Y Dios quiso que se fueran por el COVID. Otros se fueron por diabetes. Después de haberles mutilado un pie, después de haberles tratado el riñón, después jóvenes. Otros por un infarto se fueron. Pero Dios quiere que usted y yo estemos aquí esta mañana. ¿Se ha preguntado por qué? No es porque somos mejores que nadie. No es porque nos cuidamos muy bien.
no es porque tenemos a la garantía de la Doctari que está con nosotros. No es por ello. Es porque Dios así lo ha querido. Cambió su testamento. Hoy no heredan solo los judíos. Hoy las bendiciones de Dios son nuestras si obedecemos, si somos santos, si creemos en Jesucristo, si vivimos piadosamente como Él nos ordena en la palabra. Cierre sus ojos. Dios, la honra y la gloria para ti. Si alguien de ustedes quiere doblar sus rodillas, hágalo. Si puede hacerlo ahí en su misma silla o venir al altar con todas las precauciones. Porque yo le he pedido al Señor que tenga misericordia de mí, porque soy pecador. ¡Ay de mí que soy pecador! Dios en su misericordia me ha llamado hijo. Dios en su misericordia me hereda su riqueza, su gloria y su poder. Tuvo que morir Jesús para que yo gozara de estas bendiciones. Ay, amasana, maikaya, saya. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias por el pacto. Gracias por el nuevo pacto basado en la sangre, no de bueyes y carneros, sino en la sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria al Señor de señores y al Rey de reyes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quizá esta mañana ha sido complicado para mí hablar de algo tan profundo. Mi intención ha sido, vean a Jesús, mis hermanos, veamos a Jesús, veamos a Jesús. Señor, que José Luis vea a Jesús, que Arturo vea a Jesús, aleluya, que Alberto vea a Jesús, que Mario vea a Jesús. No tenemos ninguna otra alternativa. Aleluya, Él es el Cordero de Dios. Él es el que derramó su sangre estableciendo este nuevo y mejor pacto, dando por terminado el anterior. Aleluya, aleluya, aleluya. Era bueno tu pacto, era bueno tu testamento, Señor. Era excelente. Pero el pueblo elegido rechazó a Jesús, rechazó al mediador. Oh, que mis hermanos hoy, los que estamos aquí reunidos y los que están ahí en casa, usted que está en casa, aleluya, si no ha recibido a Jesús, recíbalo hoy, crea en Él hoy, crea en Él hoy, crea en Él hoy, crea en Él hoy, aleluya. Vamos a remediar nuestra vida, vamos a rehacernos en Cristo, a renovar nuestra fe. Aleluya, aleluya. Es necesario creer en Jesucristo para ser salvos. Es necesario, es urgente, es urgente. Nuestra vida se puede ir en cualquier momento. Aleluya, es urgente que hoy creamos en Jesús. Gloria, 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 aleluya.